Bueno, y justamente hablando, Karina, de la variante Delta, se han planteado varias dudas de lo que viene respecto a la vacunación. ¿Vamos a necesitar o no una tercera dosis? Y también, ¿qué tan contagiosa es esta variante Delta? El otro día escuchaba al doctor Ugarte decir en televisión que si una persona estaba, por ejemplo, en un ascensor 5 minutos después de un contagiado con la variante Delta, uno corría el riesgo incluso de contagiarse, lo cual llama mucho la atención y es muy preocupante. Vamos a preguntarle justamente de eso al doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Quiero partir preguntándoles sobre lo que decía el doctor Ugarte el otro día. Si una persona está en un ascensor, yo me podría enfermar con la variante Delta de haber pasado 5 minutos después que un contagiado que haya estado en ese mismo lugar. ¿Es tan así? Buenos días, Roberto y Karina. Bueno, la verdad es que eso es información que está en desarrollo en este momento. Sabemos que esta es una variante de SARS-CoV-2 que es altamente transmisible, que tiene una capacidad de infectar a otras personas muy superior a la variante original. Digamos que la variante original, Wuhan, sin protección, a corta distancia, ¿no es cierto?, una persona infectada es capaz de contagiar 2 a 3 personas, en este caso pueden ser 5 hasta 8 personas, o sea, bastante más contagiosa, pero en un periodo más corto de tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo permanece el virus en suspensión, ¿no es cierto?, después que la persona ha dejado ese lugar? Es algo que es motivo todavía de estudio. Probablemente si es una persona que está con una alta carga viral, por ejemplo, a nivel en el hospital, ¿no es cierto?, está sin mascarilla, sí efectivamente podría persistir algunos segundos o minutos, ¿no es cierto?, y otra persona que ingrese a ese lugar y no tenga protección podría infectarse. Pero son situaciones bien hipotéticas. En general, si la persona infectada anda con su mascarilla, si la persona que entra a ese lugar usa su mascarilla, no debiera ocurrir el contagio. Claro, en eso tenemos que ser enfáticos, que la mascarilla sigue siendo la gran medida de protección utilizada correctamente, ¿no es cierto? Y las mascarillas que se han certificado, que también es otro tema en el que hay que fijarse. Hoy día parecen estar en entredicho también, doctor, las mascarillas de tela, por ejemplo, que no son certificadas, porque la gente las ha fabricado en su casa, ¿no? Efectivamente. Recordemos que cuando surgió la evidencia ya de que era importante y que la mascarilla era necesaria y protegía, se dio cierta libertad, ¿no es cierto?, en el mundo para que las personas pudieran utilizar la que tuvieran a mano. Había escasez, ¿no es cierto?, de mascarillas quirúrgicas, etcétera, y se empezaron a fabricar las mascarillas de otros materiales, de género, por ejemplo. Pero la verdad es que la protección que confieren es variable y en general es menor que las mascarillas quirúrgicas y por cierto que otras como N95, porque además muchas veces quedan un poco sueltas, por así decirlo, claro. Se caen, ¿no es cierto?, dejan la nariz afuera. Entonces yo diría que en general tratemos dentro de lo posible de utilizar mascarillas certificadas y ojalá del tipo quirúrgica al menos. Doctor, ¿y qué tan inminente ve usted la posibilidad de que se aplique una tercera dosis de refuerzo? Hay algunos especialistas que la han planteado como dosis de refuerzo, otros como tercera dosis en nuestro país, considerando que ya hay 2 informes, uno de Sinovac y el otro de la Universidad de Hong Kong, que hablan de esto, de la necesidad de reforzar la inmunización que se recibió en el caso de Sinovac. Por ejemplo, el laboratorio mismo está reconociendo que sería necesario porque baja la respuesta de la vacuna frente a la variante Delta. Lo más probable es que ello va a ser necesario porque los títulos de anticuerpos, especialmente anticuerpos neutralizantes, van descendiendo con el tiempo. No sabemos todavía bien con certeza cuál es el umbral necesario para cubrir, ¿no es cierto?, pero van disminuyendo. Y ya hay evidencia, como usted señala, de tercera dosis propiamente tal. En ensayos clínicos hay de una vacuna que es de AstraZeneca, ¿no es cierto?, que ha demostrado que al administrarla incluso semanas después, muchas semanas después de la segunda dosis, se produce un aumento nuevamente de los anticuerpos muy significativo. En el caso de Sinovac, lo que se ha señalado es que debiera considerarse ello, pero todavía eso no está en un ensayo clínico que demuestre esto con certeza científica. Pero lo más probable es que efectivamente eso es lo que se va a hacer y se está discutiendo si la tercera dosis de refuerzo debiera ser de la misma vacuna o de una vacuna heteróloga, una vacuna distinta de otra plataforma, de tal manera de no solo reforzar los anticuerpos, sino que ampliar un poco la cobertura que pudiera tener esta protección. ¿Y usted tiene alguna posición frente al tema, perdón? Si debería ser la misma vacuna o una combinada. Se ha hablado de una combinación, por ejemplo, entre Sinovac y Pfizer.
Sí, mire, eso es motivo de análisis porque, como le digo, nosotros en general nos gusta basarnos en evidencia científica, pero parece razonable considerar una vacuna distinta, ¿no es cierto?, a la original, de tal manera de, como le digo, de ampliar la cobertura que pudiera tener especialmente contra las variantes. Doctor, justamente hablando de este tema de una tercera vacuna, tengo amigos y conocidos que me han escrito en los últimos días. Ellos se han vacunado con las 2 dosis de Sinovac y me dicen, tenemos muchas ganas de ir a vacunarnos con la Pfizer. Yo creo que el protocolo, así como está armado el sistema, no permite ir y ahora, en estos momentos, recibir una tercera vacuna. Pero ¿es recomendable para quienes tienen ganas de hacer esto, ir y hacerlo? Por ejemplo, incluso se podría viajar a Estados Unidos, estar las fronteras abiertas y aplicarse la vacuna Pfizer allá, porque la venden incluso. Entonces, ¿es recomendable en las circunstancias actuales y con los estudios que conocemos, por iniciativa propia, intentar ir a un vacunatorio y recibir una tercera dosis de Pfizer teniendo ya 2 de Sinovac? Bueno, como usted se imagina, esa es una pregunta que nosotros recibimos varias veces en el día, ¿no es cierto?, de nuestros pacientes, de nuestros familiares, de nuestros colegas. Y la verdad es que la respuesta es que no existe evidencia científica al respecto. Y me refiero a seguridad, a eficacia, ¿no es cierto? Recordemos que algunas de estas vacunas son más reactogénicas, o sea, producen más efectos adversos, así que no tenemos mayor información. Lo más probable es que no haya algún efecto serio, pero eso no está aún recomendado en ningún lugar del mundo. En Chile nadie puede hacerlo, aunque lo desee, porque ya está registrado, ¿no es cierto?, claro, que ha recibido su dosis, está con su RUT, ¿no es cierto?, y nadie le va a administrar una dosis adicional de otra vacuna, así que no hay ni una posibilidad. Ahora, si una persona decide intentarlo fuera del país, bueno, es una decisión personal, pero no es en este momento una indicación médica. Y tampoco es factible salir del país a hacer turismo, así que sabemos de sobra que tendría que ser una persona que tuviera más que justificado su viaje por el cierre de fronteras. Ahora, doctor, yo le quería preguntar por una información que viene hoy día en la prensa escrita y que habla, la escuché ayer también, y me llamó mucho la atención porque nosotros que estamos haciendo todos los días entrevistas sobre el COVID-19 en Chile, en el impacto en el mundo, yo no lo había escuchado hasta ahora, pero asegura que ha aumentado la cantidad de ingreso de pacientes entre los 60 y los 69 años nuevamente, adultos mayores que están ingresando a la UCI. ¿A usted le consta eso y por qué se estaría produciendo, considerando que ellos fueron los primeros que recibieron las 2 dosis? Sí, bueno, efectivamente eso ya no es solo de estos días, sino que hace unas semanas se había observado de este descenso inicial que hubo de mayores de 60, de 70 años especialmente, a la UCI, ¿no es cierto? Hubo un pequeño ascenso en la curva en el número de ingresos que están ocurriendo en la UCI. No es que se haya llenado nuevamente de personas mayores, pero sí aumentaron un poco con respecto a las semanas anteriores. Ahora, aquí hay que recordar que en primer lugar esta vacuna y ninguna vacuna de las que están disponibles es 100% efectiva, es perfecta, ¿no es cierto? La cobertura varía en cuanto a infección sintomática o a ingreso a UCI o riesgo de fallecimiento, pero no es un 100%, por lo tanto hay personas que aún habiendo recibido sus 2 dosis de cualquiera de estas vacunas pueden enfermar e incluso llegar al hospital. También aumentó la circulación viral y la exposición potencial a estas personas, y también recordemos que las personas mayores tienen lo que se llama inmunosenescencia, o sea, su respuesta inmune siempre ante las vacunas es un poco más débil y puede durar menos, ¿no es cierto?, que en otras personas. Así que esos son factores que pueden explicar, pero yo quiero aclarar que no es que se esté llenando nuevamente y que estemos llenándonos y estemos con muchos pacientes mayores que están ingresando a la UCI, sino que aumentó un poco, ¿no es cierto?, y eso es motivo de estudio, de análisis y una de las consideraciones para una eventual tercera dosis, ¿no es cierto?, pero no es algo masivo. La mayoría de las personas en este momento hospitalizadas en unidad de paciente crítico son en general menores de 60 y 50 años. Doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tenga muy buenos días. Buenos días, Karina y Roberto, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, doctor.